Hoy tenemos egresados de la carrera de estudios musicales, ellos son ingenieros de sonido, con trabajos de grado destacados. Este formato de, este formato de coordenadas lo que pretende es tener egresados para que los estudiantes puedan recolectar reflexiones, experiencias valiosas, recomendaciones importantes para que ellos tengan como una especie de hoja de ruta y que puedan pensar, repensar y continuar con sus propios procesos creativos de los trabajos de grado. Nosotros estamos pues muy contentos de empezar con este formato, de estas nuevas relaciones con los egresados. Y quiero dar la bienvenida a Alejandra Bernal, la profesora de Ingeniería de Sonido, que va a ser la moderadora de esta charla. Y agradecer muchísimo a los ingenieros de sonido invitados, Daniela Domínguez Con, Alejandro Aristizábal y Santiago Navas. Entonces, pues los dejo con Alejandra, te cedo la palabra y espero que las preguntas que los estudiantes tengan, pues podamos resolverlas en su totalidad. Muchas gracias a todos. Alejandra, gracias. Te dejo. Vale, Joana, no, muchas gracias a ti. Si hay un retornito chiquito, entonces oímos doble, entonces es raro hablar, porque uno como que piensa en lo que oye y lo que va a decir. Pero creo que ya. Entonces, bueno, no, muchísimas gracias a ti por propiciar este espacio en donde podemos hablar pues con egresados que tuvieron proyectos de grado sobresalientes en el énfasis de ingeniería de sonido de la carrera de estudios musicales. Además que me da un gusto enorme, enorme volverlos a ver después de unos añitos o un tiempito, ya ni me acuerdo muy bien cuándo, pero me pone muy feliz pues verlos, que hagan actividades otra vez, pues que se relacionen otra vez con la Javeriana y que bueno, finalmente hacen y siempre harán parte de esta familia de ingeniería de sonido de la Javeriana. Entonces, pues nada, les doy la bienvenida. Alejandro, Daniela y Santiago, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Qué bueno que estén aquí, qué bueno que puedan hablar con los estudiantes de este momento y que les puedan dar como los consejos y contar sus experiencias en cuanto a su proyecto de grado. Entonces, pues lo primero, un gran agradecimiento pues, a Joana por la invitación y a ustedes por estar aquí. Y bueno, ya entrando en materia, vamos a empezar a entrar en materia, entonces voy a empezar a presentarlos, ¿listo? Primero los voy a presentar, vamos a hablar un poquito de quiénes son, y después les voy a dar la palabra para que nos expliquen un poco qué fue ese proyecto de grado meritorio que hicieron. Entonces, empezamos con Daniela Domínguez. Daniela es graduada de Ingeniería de Sonido en la Javeriana con mención de honor por la tesis Aural VR, una aplicación interactiva para realidad virtual con audio 360. Gracias al proyecto de grado tuvo la oportunidad de presentarlo en exhibiciones como Primitivo en la Casa Hoffman, curada por Asher, qué pena si estoy diciendo mal este nombre, Asher Remy Toledo, que es un curador del MoMA. Exhibiciones en la Alianza Francesa en Bogotá, el Festival Internacional de Música de Cartagena, etc. Trabajó en producciones como La Defensa del Dragón, seleccionada para la quincena de realizadores en Cannes, Frente al Espejo, ganador de India Catalina Mejor Producción Periodística, El Mundo Perdido de Cumbiana, documental y video, formato largo, ganador del Grammy 2020 y demás. Actualmente trabaja como ingeniera de grabación en Tambora Records, editora de audio en Mute Books y en postproducción de sonido en El Sindicato. Entonces es Daniela. Después vamos con Alejandro, desarrollador, maker y músico. Entonces, Alejo, ¿qué es lo que es maker? Ahí para que nos quede claro a todos. Vale, Maker es más como un hobby de trabajar tanto con software y hardware en proyectos, ya sea pues cualquier escala, más que nada como personales.
suele incluir como trabajar con Arduinos, con Raspberry Pis y básicamente como tener la capacidad de poder crear proyectos en cualquiera de esos dos ámbitos. Ok, vale, súper. Graduado como maestro en música con énfasis en ingeniería de sonido, interesado en comportamientos emergentes, se apasionó con la inteligencia artificial, aprendizaje de máquina y sus aplicaciones en las artes. Y bueno, actualmente trabaja en Factored como ingeniero de Machine Learning en entrenamiento. Y por último, Santiago Navas es músico e ingeniero de sonido. En su trayectoria artística se ha destacado dentro de la escena capitalina como productor, compositor, ingeniero y gestor de sellos discográficos. Ha estado detrás de proyectos como La Muchacha, Briela Ojeda y Margarita Siempre Viva. Desde el lanzamiento de su primer álbum de larga duración titulado Punto de Fuga, se ha presentado con su proyecto de solista en diversos escenarios del circuito independiente de Colombia, México y Argentina, proponiendo nuevos formatos de componente multidisciplinar. Entonces, bueno, obviamente, eh, obviamente pues ellos no se han dejado de mover desde que se graduaron. Entonces ahora sí quisiera, como después de esta presentación, darles la palabra a cada uno para que nos cuenten un poquito qué fue su proyecto de grado. Entonces, a ver, ¿por quién empezamos? Dejemos la pasantía en la mitad y como para que sea proyecto, pasantía, proyecto. Entonces, Daniel. Hola. No, pues muchas gracias por este espacio, una oportunidad más de poder hablar de un proyecto que terminamos hace rato, pero del que seguimos orgullosos. En resumidas cuentas, mi proyecto de tesis se llama Oral VR y fue una aplicación de realidad virtual programada para visualizar e interactuar con fuentes sonoras de grabaciones de audio, espacializadas usando lo que se llama audio basado en objetos y de esta forma, pues usando audio inmersivo. Eh, el objetivo principal de ese proyecto fue básicamente explorar y plantear una experiencia distinta, centrada en la relación espacio-música más que nada, e intentar observar cómo la percepción de la misma música cambia de acuerdo al medio de reproducción y a su espacialización. Esto lo noté mucho cuando tuvimos la oportunidad de presentar nuestras tesis, Alejandro y yo, por ejemplo, en el Festival de Cartagena, en el que, pues, parte de la música de mi tesis es música contemporánea que no suele ser muy llamativa para niños, pero simplemente por el medio de reproducción y por la capacidad de interacción que tenían con la aplicación, pues incluso gente ya mayor de tercera edad, muchos niños estaban emocionados utilizando la aplicación. Y pues no se querían ni quitar las gafas y eso una, fue algo muy bonito de ver y no esperaba un resultado de esos realmente. Otra de las intenciones del proyecto de grado era intentar como difuminar un poquito esa limitación entre el intérprete y oyente, que ahí es donde entra la interacción. Siempre estábamos acostumbrados, no tanto ahora en pandemia, pero siempre estábamos acostumbrados a escuchar música en un punto fijo por audífonos o sea, yendo a conciertos pues desde el lugar de los espectadores. Y me di cuenta haciendo pruebas, mucho prueba y error, de cómo cambiaba el interés en la música dependiendo del medio de reproducción y también la capacidad de interacción con ella. Entonces, en resumidas cuentas, mi proyecto lo dividí en tres niveles. Ahorita les muestro un poquito cómo se veía. Em, Se dividía en tres niveles que trataban con tres composiciones distintas. La primera composición también tenían tres niveles de interacción distintos. El primero era más de exploración del espacio y de la percepción o una primera impresión del audio 360 y de exploración del espacio sobre un eje horizontal. El segundo ya decidí un poquito irme más por la representación abstracta de la música, como van a ver ahora, y con interacción añadida en la que uno puede mover las fuentes sonoras y explorar el espacio de manera tridimensional sin necesariamente tener que obedecer las leyes de la física. Entonces uno se podía mover hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha y tener más espacio para desplazar las fuentes sonoras y ver cómo cambiaba en sí un poco la composición de acuerdo a donde uno pusiera las fuentes sonoras. Y el tercero finalmente
Fue algo similar al segundo, solo que se le añadió una interacción que era con la rotación del control. Uno podía controlar el nivel de las fuentes sonoras. Entonces uno podía hacer incluso su propia mezcla, por así decirlo, de las composiciones. Entonces les voy a compartir mi pantalla un segundo y les muestro. Listo. Entonces, el primer nivel básicamente era una representación bastante literal, donde era una pieza de música llamada Meditación 11 y como van a poder ver la representación era bastante literal en cierta forma. Se ve un personaje sosteniendo la guitarra eléctrica. Eh, Esto es lo que pretende ser un cantante, un pianista, todo jugando un poquito con la luz también, un violinista y este es visto desde arriba. Entonces uno se encontraba en el centro y podía desplazarse en eje horizontal y acercarse a cada una de las fuentes sonoras. Entonces este es como el nivel más básico de todos realmente. Entonces, Eh, pero espera, para poner en contexto un poquito a los estudiantes, básicamente uno se ponía unas gafas, ¿cierto? sí, todo esto funciona Entonces, con las gafas de realidad virtual, que en este caso, por pues falta de plata y más recursos, utilicé las gafas que se insertan con celulares Samsung, las Samsung Gear VR. Entonces, esas solo permiten desplazamiento por medio de control remoto. entonces uno se ponía las gafas, ¿sí? Uno se ponía las Y gafas, cogía un control remoto. sí, y lo primero que uno hacía era aparecer en el centro de esta plataforma que ven aquí, que se ve desde arriba, y uno con el control se podía desplazar alrededor de los músicos. Y Entonces, obviamente aquí se ve en 2D que cuando uno se ponía las gafas se sentía que estaba sí, literalmente en la luna, en el espacio, sí, un ¿cierto? poquito. Que esa Y era otra entonces, ventaja, podía jugar bastante con la parte acústica y de reverberación porque pues uno nunca estaba en el espacio, aunque nada suena en el espacio, pero pues aquí uno podía hacer que sonara lo que uno quisiera porque uno nunca ha visto un sitio entonces así. tú te creaste un mundo que no existe en el planeta Tierra, básicamente. Y entonces Sí, en ese mundo que no existe, que es más parecido como al espacio, tú decidiste poner unos músicos ahí, ¿cierto? exacto. Tocando una composición de música contemporánea. Entonces uno se ponía las gafas, unos audífonos, entraba al espacio sideral creado por Daniela y sonaba una pieza musical de música contemporánea. Y uno tenía un Exacto. control remoto. Y entonces a partir de eso, ¿qué se podía hacer? Ahí sí te dejo seguir. En este primer nivel, llamémoslo así, el nivel de interacción era muy básico, simplemente uno se desplazaba aquí alrededor de los músicos y escuchaba cómo cambiaba la percepción de las fuentes sonoras. Si me acercaba más al piano, pues escuchaba más el piano y se disminuía el volumen en resto y también cambiaba la frecuencia de corte a partir de cierta distancia. O sea, escuchaba menos frecuencias altas a medida que me iba alejando de las demás fuentes sonoras, cosas O así. sea, era como se escucha en el planeta Tierra, pero en el Es la espacio. idea. Es la idea. La idea del audio espacial en esta situación al menos es que intente simular cómo escuchamos nosotros en la vida real lo más fiel posible. Entonces, como sucede en la vida real, si yo me alejo de una fuente sonora voy perdiendo la definición. Lo mismo se intentó recrear acá, que también fue mucho de prueba y error, porque pues uno no sabe, o pues en mi Como, caso no sabía, no tenía absolutamente ni idea de cómo hacer nada de lo que hice, sí, o sea, tú excepto grabar. aprendiste a hacer todo. Entonces ahí, Excepto y grabar. los instrumentos es un piano, que es el que está a la derecha que estás mostrando, y qué son los otros instrumentos. El de abajo es este es un violín, este es un piano, esta pues era la representación de la cantante y este solo que se ve un poco traslúcida es una guitarra eléctrica, es lo que se escucha en la composición. Y entonces uno con el control se podía acercar o alejar a cada uno de los músicos y eso se veía representado en lo que uno estaba escuchando. Exactamente. Y también pues para intentar darle un poquito más de realismo pues utilicé el salón de mocap de la Javeriana, de Ático, ¿Qué es para el salón de generarle. mocap? Mocap es lo que se llama como motion capture. Entonces, esto, por ejemplo, me van a ver en un traje que parece una pijama chistosa. Ese era yo.
Entonces uno se pega unos puntos infrarrojos en el cuerpo y estas cámaras que ven ahí paradas captan los movimientos y el computador los registra en un exoesqueleto y uno le puede dar un molde 3D de lo que quiera al exoesqueleto, pero el movimiento va a seguir siendo el mismo que registró. Entonces intenté hacerlo como una especie de sincronía con lo que sonaba en la música con los cuatro instrumentos. O sea, tú pusiste la música y hiciste playback de ti Sí, misma, básicamente, con siendo una cartulina. pianista, siendo violinista, guitarrista, ¿y qué más era el otro? Y pues los gestos sencillos de la cantante inventados ahí, porque Los gestos de la cantante, ok, y todo sí, esto lo hiciste en el centro ático. eso fue en la sala de motion capture, sí. Ok, listo. Para avanzar en el siguiente nivel, que es el que les digo que lo representé de una manera más abstracta, se creó un modelo 3D basándome en esta figura, que es básicamente una especie de partitura que es un poquito complicada de explicar, pero esa es la partitura de la composición que se grabó, que en resumidas cuentas da mucha vía libre para la improvisación de los músicos, pero igual sin perder la cohesión entre ellos. ¿Y Entonces, ahí cuáles son los músicos o qué? ¿Cómo se lee esa es parte? la misma partitura para todos los músicos, entonces los números usualmente, si mal no recuerdo, sugieren las pausas o los silencios, pero los silencios en tiempo depende de cada músico. Pueden ser respiraciones, pueden ser más largos o más cortos. Es como una especie, al final se forma como una especie de cadáver exquisito uniendo las interpretaciones de cada uno de los músicos. Eh, y también se cuentan, pues, según el diagrama, direcciones melódicas que se proponen y cosas así. Y al final acaba sonando como ya les voy a mostrar. Pero entonces, ¿qué? ¿Esos son caminitos? Yo, digamos, decido Sí, coger un punto y voy a decir que me voy a ir por el camino de la derecha primero, sí, esperando 3 una dirección respiraciones y después melódica decido que ascendente, me voy por otro. digamos. Y todo el mundo va así como quiera. Exacto. Y de hecho salió una composición o una interpretación bastante buena que me pareció que combinaba muy bien con el ambiente y la estética visual del siguiente nivel. Entonces se cogió esta partitura y se la transformó en un modelo 3D, básicamente ampliándolo así. Y quedó. No, este es el video. Pero Este entonces, es. espera, tú grabaste eso en el centro ático, tú grabaste esa Sí, eso fue una interpretación, el grabación audio. convencional. Idealmente, pues no la quería hacer en bloque, porque como es audio 360 necesito que en lo más mínimo haya filtración de sonidos en otros sonidos, en otras fuentes, porque si no se pierde la sensación de espacialización. Entonces, eso se convirtió en. Esa es la partitura como vista desde un lado, básicamente, que se hizo un modelo 3D. Y lo que ven brillante es lo que yo decidí así representar esta vez las fuentes sonoras. O sea, cada uno de esos puntos es un sonido. Exacto, guitarra, flauta, cosas, electrónica, cosas así. Y las fuentes sonoras cuando uno se acerca se ven así. Ok, súper. Y todo fue programado y espacializado el audio, primero premezclado en Pro Tools y espacializado el audio después en Unity, que cada una de esas esferas pues es la espacialización de audio de cada una de las fuentes sonoras dentro del espacio. Si le hago un poquito de zoom se alcanza a ver ahí la figura en 3D del modelo que les mostré hace un ratito. Wow. O Y sea, no entiendo. ¿Cuál es la figura 3D? ¿La roja o la dentro azul? del cubo se alcanza a ver unas líneas que es la figura que acabé de mostrar, que era la representación de la partitura. Ya. Los puntos naranjas son las fuentes sonoras y las esferas rojas son como em, como es la difusión del sonido dentro de ese mundo. ¿Y por qué las esferas rojas se salen del cubito? Porque quería que, como es un espacio bastante grande y las personas se puedan desplazar en cualquier dirección, quería que tuvieran el suficiente espacio como para seguir escuchando la composición, pero que no fuera tan fácil que se alejaran tan cerca como para que ya se dejara de escuchar. Eso en realidad se ve muchísimo más grande, pero eso en distancia el programa está medido en metros y no es tanto. Y cuando se acaba, o sea, el borde que se ve de las esferas, ya ahí
ya superó la frecuencia de corte y el nivel de volumen mínimo y la distancia máxima y ahí ya se deja de escuchar todo. Era un espacio bastante grande y como les voy a mostrar ahorita o como se ve acá, pues es el espacio básicamente. Entonces la idea era que sonara así de grande también. En- Entonces, tú te ponías las gafas y te metías a ese espacio que era el espacio número 2, nivel número 2. Y, ¿Y qué pasaba? Entonces, cada uno de esos bolitos era un sonido. Para mí, personalmente, este es el más interesante de todos, creo yo. Uno aparecía como en el centro, aquí de la figura, y sale una serie de instrucciones que indican que uno se puede mover en cualquier dirección. Entonces, con el control remoto uno se desplazaba, pero así como uno camina, que mueve la cabeza, puede mover la cabeza y cambiar de dirección también, pues así uno cambiaba de dirección en este nivel. Entonces, digamos, me movía hacia adelante, pero si miraba hacia arriba, me empezaba a mover hacia arriba. Y aquí lo que pueden ver, aquí se ve digitalmente una representación del control que uno tiene y uno apuntaba a las fuentes sonoras y presionaba un botón y las podía desplazar. Y en un punto uno las podía organizar como uno quisiera y así cambiaba la percepción de la composición que uno estuviera escuchando. O sea, no solamente uno podía caminar por el espacio y acercarse al instrumento, sino que podía cogerla y ponerlo donde Y yo quisiera, desplazarlo donde arriba, uno abajo, quisiera. al centro. Entonces, me podía acercar a la guitarra, coger la guitarra y moverla a la izquierda o a la derecha o O arriba o abajo. arriba. Y entonces Sí. así yo iba cambiando la composición, tanto acercándome a las fuentes sonoras como moviéndolas en el espacio. Exacto. Incluso lo que hizo mucha gente fue como ponerlas como en una esfera o en una línea y ellos decidían desplazarse adelante, atrás para ver qué tal se sentía. Y eso fue lo que más les divertía. Ok. Y eso básicamente en un video se alcanzó a ver así. Em, Ah, bueno, aquí si lo están viendo por Facebook, ¿cierto? Aquí vamos a transmitir audio, ¿cierto? sí, pero se va a Entonces, escuchar en mono. si ustedes están escuchando por Facebook, lo van a escuchar en mono. Si lo quieren escuchar en estéreo, Billy les va a dejar el link de Audio Movers, El segundo. ¿cierto? Sí, el link de Audio Mover sí lo pueden escuchar en estéreo. El link. Ah, Me ok, no, avisas. es el segundo. El video se ve un poquito pixelado porque fue computador viejo, pero pues se ve. Me avisan. Y creo que este fue el más interesante de todos, aunque el tercero tiene un poquito más de interacción. Pero para todos creo que este fue el más divertido. Y el estéticamente más bonito, incluso. Listo. Me avisan si no se escucha. Entonces cada uno era fuente sonora, estas que ven ahí. Y si se alcanza a notar en el estéreo, eso es cuando uno está volteando la cabeza y viendo otras direcciones. Se está sintiendo el paneo, en este caso en estéreo nada más, de las fuentes sonoras. Ahí me estaba acercando a la voz y se escucha un poco más duro. En este caso no se podía ver la interacción con el control porque esto fue tomado de un preview, el celular no me dejaba grabar, entonces fue tomado de un preview del computador y no me dejaba interactuar.
Sí, Entonces, entonces si lo pudieron oír por Audio Movers y en estéreo, se sentía como todo iba moviéndose alrededor y si se acercaba, entonces se oía más duro primero la voz, después la guitarra, después uno sentía la guitarra a un lado, después al otro, y bueno, y se empezaba a generar como una realidad sonora que además uno podía manipular, entonces era realmente muy interesante. y finalmente el tercer nivel fue esto. Eh, Este fue, eso sí, lo que más me gustó, la representación de las fuentes sonoras. Este generaba movimiento, eso es nuevo. Las otras pues tenían un movimiento constante como que temblaban un poquito, pero como para saber que no estaba estático. Pero esto empieza desde ese punto blanco que ven en el centro y empieza a crecer, luego muere un poco y vuelve a crecer. Está en un constante ciclo y se formó este tipo de imagen con trazos que pues, me pareció bastante bonito y fue un accidente feliz. Eh, esta se hizo el... Estos colores son para que se notaran más las fuentes desde ahí, pero esta me ayudaron a hacer este modelo 3D basado en cómo se ve el álbum de donde salió esta composición que se llama Meditación 11, que era de Alejandro Zuluaga. Eh, entonces se hizo ese modelo 3D y hay 4 fuentes sonoras de 4 guitarras eléctricas distintas, que las 4 están constantemente naciendo, creciendo, muriendo y así en un ciclo. Y aquí estaba creciendo, por ejemplo. Y la interacción añadida de estas era que uno podía mover las fuentes sonoras, desplazarse en cualquier dirección también como en el anterior, mover las fuentes sonoras. Y si yo estaba con el control y rotaba el control, podía cambiar el volumen de cada una de las fuentes sonoras. Entonces eso dejaba jugar un poquito más con la composición. Y ese fue el último. Ya, entonces ahí ya podía interactuar con acercarme, moverlas y cambiarle el volumen con un control remoto en el espacio sideral de las gafas. Exactamente. Y todo este modelo 3D enorme estaba... Eso mareaba un poquito. Me di cuenta después que estaba girando constantemente, pero lento. Y Mm, listo. como en una rotación constante así, lenta, Sí, como el sobre su planeta propio Tierra. eje. Y esto, por ejemplo, es el espacio de trabajo, pero de este nivel, similar al anterior que les mostré. Pero aquí es visto desde arriba. Ahí están las 4 fuentes sonoras y pues a cada uno en Unity programaba la frecuencia de corte, la reverberación, a partir de cuántos metros aumentaba la reverberación, cosas así. Y eso fue en no tan resumidas cuentas. Lo siento. No, buenísimo, buenísimo. Pues uno se podría quedar aquí haciendo mil preguntas, pero más tarde llegamos a ese punto. Esa fue la descripción del trabajo. Listo. Entonces, gracias Daniela, No, muy chévere. pues, Seguimos entonces con Pasantía, Santiago. Bueno, hola a todos. Gracias por la invitación. Este espacio me parece muy chévere para pues abrirle un poco la cabeza a la gente que está ahorita decidiendo qué hacer con su vida. Eh, Voy a compartirles pantalla y hablarles un poquito de qué fue en lo que me metí. Eh, Ahí se debe estar viendo una fiesta. Esta fiesta fue el evento de Canalón de Timbiquí, una banda del Pacífico, en un lugar que se llama La Solar, acá en Bogotá, cerca del Museo Nacional. Yo hice una pasantía en un sello que se llama Llorona Records. Llorona Records es un sello que lleva ya un poco más de 10 años en Bogotá y trabajando como sello y como fundación. Y creo que el enfoque es sobre todo con la música raizal. Yo di con ellos hace un rato ya, como en 2016, por un proceso que ellos hacían se llama plantario y fortalecimiento de proyectos emergentes. Entonces ahí conocí el parche, yo pues tengo un proyecto musical también y pues trabajaba en ese momento, estábamos empezando todo el proyecto del sello Incorrecto, que es con el sello con el que estoy trabajando ahorita también. Y a raíz de eso conocí este proyecto hermoso de Llorona Records y pues creo que me fasciné con lo que proponían y desde donde lo hacían, que es como ser este puente de intermediación entre las músicas tradicionales y, y la industria musical. Entonces, bueno, esto fue un evento muy lindo, fue como un cierre de un proceso donde trajimos a unos pelados de la escuela de Canalón de Timpiquí y así hacía un proceso de inmersión en Bogotá, como en la industria musical,
se les llevaba a Audiovisión a que vieran el estudio, pues como el estudio más grande de Colombia, que pudieran ver eso, se les llevó a cine, a Radio Nacional, y esta era como la fiesta de cierre de eso. Entonces fue muy lindo y ese fue como mi primer acercamiento con ese sello y creo que a raíz de eso fue que tomé la decisión de hacer la pasantía y fue pues un proceso súper bonito. Por acá hay como más imágenes de esa fiestica. Y bueno, esa fiesta fue muy chévere y las imágenes que se ven ahí de estudio fue la grabación del disco de Canción de Timbiquí en Audiovisión. Yo en ese momento estaba decidiendo si hacer una la pasantía un poco en el sello y mi labor fue como ser este ingeniero aprendiz que le intermediaba a estos chicos de Timbiquí todo lo que estaba pasando. Entonces íbamos al estudio, yo tenía que explicarles como, vean, está pasando esto, estamos grabando esto. Y les di un taller al final de la semana sobre tecnología y música. Entonces la idea era buscar maneras en las que ellos pudieran eh, crear a partir de elementos muy básicos de grabación, música. Entonces la idea era eh, que vieran herramientas de síntesis, de producción musical muy básicas para que pudieran grabar en sus casas allá y hacer salsa choque o lo que quisieran. Estos son algunos de los proyectos que están con Llorona Records vinculados. Están Los Gaiteros de San Jacinto, un proyecto hermoso que nació ya hace unos años y que a raíz de eso salió Dop de Gaita, eh, que básicamente los llevó a hacer más producciones de los gaiteros y a darles como una formalidad más grande al proyecto. Por acá hay unos videitos de ellos. Esta fue creo que una producción que se hizo con amplificado y pues está el King Robinson, que es un cantautor de Providencia, también muy talentoso. You and me, we need to be living in a natural way. You and me, we need to be. Y bueno, dentro de mi proceso de pasantía pasaron muchas cosas, entre ellas un montón de catálogo fue publicado. Estos fueron algunos de los lanzamientos que hubo en ese como periodo que estuve allá trabajando. Gato de Monte, este fue el sencillo que se lanzó y este el disco. Gurbia, es un cantautor de Bogotá, de La Loma, y el man es así como re fan de Millitos y tiene su instrumento que se llama el chiflamero, que ven por acá, que lo construyó él y tiene un proyecto hermoso como de cantautor muy inspirado por Redson Belandia y toda esta onda medio que se le llama la rasca y en el mundo independiente. Muy interesante ese proyecto, muy bacano, y eso fue grabado ahí en el estudio. Estuvo también el álbum de Canalón de Timbiquí, que es este que ven acá. Ese álbum estuvo nominado a los Latin Grammy, que fue un proceso súper lindo porque tocó hacer ese proceso no solo desde la inscripción y demás, sino desde toda la parte burocrática de ver cómo contactábamos con las cantoras del Pacífico y con toda la comunidad para intermediar lo que fue pues como esa inscripción. Entonces a veces llegaban unos papeleos con unos tiempos pues como muy locos que no entendían las dinámicas del territorio y pues nos tocaba resolver. Este fue un disco de remixes que se hizo del álbum. También tuve la oportunidad de estar ahí con un remix del grupo y fue pues muy lindo. Yo pues soy muy fan pues, de la creación electrónica y de todos estos sonidos un poquito más alternativos y creo que fue una forma muy linda de acercarme al proyecto y al sello desde también mi lado artístico. Y por último, este álbum que se llama Toño García, el último cacique, es un homenaje al maestro Toño García, el gaitero, pues creo que son los gaiteros, si no el más importante que tenemos en el país. Este fue el sencillo, como que hizo parte de la estrategia de lanzamiento, que se llama Tengo Amores con la Gaita. Fue grabado en Audiovisión y también estuvo nominado a los Latin Grammy. Este disco básicamente es un homenaje que le hacen todos los aprendices que ha tenido Toño García al maestro y le cantan. Es un proceso muy lindo y a raíz de eso surgieron muchos problemas visto de la buena forma de los problemas que eran pues como todas las estrategias burocráticas detrás de eso.
un proceso que a veces uno no entiende desde la carrera o desde el proyecto musical, es toda la parte como más burocrática de inscripción a la sociedad de gestión, a los derechos de autor y todo ese proceso. Y creo que una parte y un pilar fundamental de la práctica fue formalizar toda esa parte como estructural dentro del sello para poder hacer un recaudo de regalías hacia los artistas pues, que no tienen ese fácil acceso. Entonces hicimos como una división de todo el catálogo, y muchos Exceles, muchas cosas, y se hizo todo el papeleo para el registro con las sociedades de gestión. Nos dimos cuenta de algo muy curioso, y es que en las sociedades de gestión y en la Dirección Nacional de Derecho de Autor no se puede registrar música como música tradicional, sino que siempre tiene que tener un autor. Y la respuesta y la solución en la que llevamos, como después de ir allá varias veces, es que la única forma de hacer ese registro era personalmente, porque no se podía hacer online, y habilitando una fórmula como por escrito a mano, donde se dice que el derecho es reservado al autor, las siglas DRA, porque el autor pues no se reconoce. Entonces, pues fue toda la investigación para poder hacer ese registro, que es un paso fundamental para que ellos puedan empezar a hacer un recaudo desde las sociedades de gestión colectiva como Saico y eso, al momento de presentarse o sonar en radio. Pues son grupos que suenan ahorita y que han sonado en Radio Nacional mucho tiempo y que nunca han recibido un peso por eso. Y pues creo que estos son como pequeños aportes que uno les hace a esos proyectos para que puedan empezar a hacer su recaudo. Esta es una imagen pues de lo que pasa dentro del sello. Esta es la sede, o era la sede de Llorona Records. Es un espacio que queda por Chapinero, como el corazón de Chapinero, al lado del Parque de los Hippies. Tiene un estudio. Diego, que es la cabeza del sello, es un gran coleccionista de vinilos y tiene también un proyecto electrónico. Y también tiene un proyecto que se llama Cerrero, con el que ha tenido diferentes presentaciones. Surgieron muchas cosas dentro del estudio, como hicimos la restauración de la consola, que fue, pues hicimos, es un decir, ¿no? Yo estaba ahí viendo y aprendiendo, pero pues fue muy lindo ver como ese lado B de una consola de audio, de un estudio donde si alguien tiene ruido, pues no es como, si alguien lo va a arreglar acá en ático, sino es como, man, hay que resolverlo. Entonces averigüe cuál es el repuesto, averigüe quién es el man que sabe lo de la consola, llamémoslo, cuánto tiempo se demora. Y bueno, estuvimos ahí acompañando ese proceso de como restauración de la consola. Es una consola que está enfocada sobre todo como en el mundo del dub, y también salieron trabajos como de medios audiovisuales. Estos eran como propagandas que a veces llegaban al estudio y tocaba sonorizar. Y había trabajos muy chistosos porque era como, pues para mí que soy todo beatmaker y como fanático de esas cosas, tocaba hacer beats pero promocionales para propagandas. Entonces tocaba en un solo minuto pasar por muchas sensaciones y que fuera así súper épico. Y bueno, entonces trabajar en esa música de stock también pues fue un desafío y una cosa bien chévere. Eh, Creo que es una cosa que es un campo de trabajo que no hay que descartar nunca, y que pues tiene ahí su reto de meterse un poco, salirse un poco de esta noción que uno tiene de la carrera de que la música es súper académica, y pensar así como en industria, y en que hay que resolver ciertos sonidos y todo con bancos de sonido, armar como si uno estuviera haciendo un Tetris o un rompecabezas, como con bancos de sonidos de cosas épicas, y hacer pues soundtracks para este tipo de cosas. Eh, Esto es una fiestica que se llama Corona Sunset. No sé si lo he visto un poco duro, pero voy a quitar el audio para poder hablar más cómodamente. Listo. Entonces, en la época en que se podía hacer fiestas grandes, pasó esto, que fue un Corona Sunset. Esto fue saliendo de Bogotá. Era un evento de Páramo, y se presentaba Diego, que era mi jefe en ese momento, con su proyecto de Cerrero. Y mi labor como pasante fue entender el flujo de señal de Diego y ayudarlo a setear todo en todos sus eventos grandes que tuviera, pues grandes o pequeños, desde el evento en Latino Power chiquito hasta estos eventos gigantes. Entonces yo era asistente, y de alguna forma era como el stage de cada concierto de él. Entonces me tocaba entender este flujo. Él pues trabaja como con música electrónica y tenía
varias cosas ahí, entonces era entender el flujo dentro de su set y con el ingeniero de sonido. Entonces él sale todo por un estéreo, pero a la vez tiene que estar muy comunicado con el ingeniero porque todo acá se lo mezcla él en vivo. Entonces él tiene acá como estos procesadores que son samplers y sintetizadores que entran a la consola. Tiene también la trompeta y la gaita, que son del músico que lo acompaña. Y tiene acá toda la sección de efectos, donde tiene delays, filtros, reverberaciones. Y básicamente genera ahí como un flujo de trabajo donde puede tocar y hacer como procesamiento en vivo de todo lo que está pasando. Y bueno, la idea era aprenderse eso de memoria para poder agilizar y eso era así 15 minutos, monte, desmonte y bueno, y hágale. Entonces fue bien lindo como formalizar eso, entender también como ese flujo de señal que nunca se había hecho en el estudio de cómo está funcionando esto y si alguna vez llega alguien más a ayudarme, pues cómo meto esto dentro del documento de una gira, por ejemplo, para que solo pueda llegar a tocar y que eso ya esté todo listo. Eso por un lado. Esto acá fue otro evento, fue en Armando Records, fue el lanzamiento del disco de Canon de Timbiquí, donde estuve de stage manager, ya como pasar del lado más de gestión al lado ya más ingenieril. Eh, Fue muy lindo pues acompañar esta fiesta y esta cosa después de todo el trabajo de antes y después de todo lo que se vino desde ver la grabación, acompañar a los chicos que venían a hacer el remix. Entonces, pues fue un evento muy chévere en el momento en que se puede hacer otra vez eventos grandes. Fue mucha gente, eh, hubo mucho biche y pues nada, creo que son como cosas a las que no tienen que acercarse, con las que no está siempre relacionado. Eh, el EP de remixes además se movió muy bien, tuvo muy buena repercusión. Digamos que Llorona Records tiene una base de datos y una forma de difusión como sello que ya tiene muchas estrategias de prensa y de comunicación que hacen que pueda tener una buena repercusión. Y, y bueno, entrar ahí como artista también fue muy valioso y pues con nombres que quizás no todos reconocen, pero que yo admiro un montón. Está Uji, que es un productor de Argentina, es un pues como uno de los pioneros de la música electrónica como del downtempo y latinotrónica. Cerrero, que es Diego el jefe de Llorona. Danny Boom, que es uno de los integrantes de Sistema Solar. Y pues estar ahí en ese parche, pues como complementando el proyecto fue bien lindo. Otra sección de esta pasantía fue el desarrollo de un proceso creativo. Digamos que a raíz de este remix y como de la fascinación que había como con el encuentro de estas músicas con nuevas tecnologías, salió la idea de generar un proyecto creativo a partir del material que se había grabado en ese disco. Entonces hicimos un acuerdo con la banda donde ellos se quedaban con un porcentaje y yo utilicé los audios de esas grabaciones para crear desde mi perspectiva y a mi manera dos canciones, dos cortes que luego fueron prensados en vinilo, que es lo que se ve acá. Un lado A y un lado B de composiciones electrónicas inspiradas como en esta sonoridad del Pacífico. Eh, por acá más, uy, por aquí está la sesión que hice del remix. Esto es en Ableton Live. Yo pues trabajo mucho con esta aplicación para lo que es síntesis y composición de música electrónica. Acá están como los audios que tenía originales de la grabación, que pues sacamos como stems de la sesión. Y básicamente reconstruí una canción utilizando pequeños fragmentos de eso. Entonces la marimba, que sonaba algo así, a ver si suena un pedacito. Ahí no se escucha nada. ¿Se escucha algo, no? Nada. No. Ok. Bueno, vamos muy bien acá al principio. Hice como este loop de marimba. Y a esto se le sumaban capas como
cortes del coro de las cantoras, cortes del WhatsApp, cortes del Kun1. Y pues digamos que aprovechando y utilizando esta orquestación de la música del Pacífico, hice una reconstrucción con sintetizadores de Wavetable, con emuladores de batería de 808 de Roland Electrica, como de Drum Machines, y suena algo así. Vamos a poner un pedacito. A ver si puedo poner esto en solo, quizás. Ese era el bajo. Es un sintetizador de Wavetable casual. El drum machine de apoyo. Una base súper simple. A esto se le sumó el Wavetable como de contratiempo. También súper seco. Y ya empezaba como la parte de sampling. Está el Kun1. Para el Kun1 utilicé procesos como de darle más ponche, repeticiones, como para que conservara su groove, pero estuviera como electronizado. El WhatsApp, que es esta cosa como el shaker del Pacífico, qué ofensa llamarlo así, pero son las semillas que están como en un tubo, que le dan estas frecuencias agudas. Entonces lo pasé por diferentes filtros y por un gate, entonces se abría solo cuando entraba un kick. Entonces el sidechain del gate entraba desde otro instrumento y reaccionaba a eso, entonces como que todo conservaba su flow, pero se guiaba por la métrica y el tempo de la sesión electrónica. La voz del maestro Emeterio Balanta, no quise usarla como textual y literal, sino más editarla y chopearla para que no, pues como no perjudicar su mensaje, sino solo su textura vocal. Y pues sonó algo así la voz del... Por ahí se escuchan de fondo las voces de los coritos de Audiovisión que estaban ahí grabando en bloque. Y las marimbas también por acá. Entonces son cortes y esos cortes están repetidos y lo mismo tienes este gate para que se abran y reaccionen con otro instrumento. Y bueno, eso fue como parte del resultado de este EP de Dos Caras, que luego se prensó en vinilo. Y esta música luego hizo parte de una puesta en escena que yo tengo como por mi lado, que se llama Acto de Fuga, que es una puesta en escena multidisciplinar donde todas estas canciones que yo hago se ponen como a disposición de un grupo escénico y se explora como la comunicación que hay con la danza contemporánea y la música para generar esto. Y este es como el teaser que tenemos de la obra. Uy, bueno, ahí está la cuña Pop Art, que es como la agencia que nos ayudó a desarrollar este teaser y a mover la obra. Y, y bueno, digamos que esa es como un no tan breve resumen de lo que fue mi proceso de pasantía, otra vez. Bueno, pero, o sea, lo que yo puedo ver es que diste con un sitio donde básicamente te apasionó todo lo que hiciste desde el principio.
Sí, definitivamente. Creo que también la idea de hacer pasantía me estuvo muy en duda mucho tiempo para mí, porque también era como de alguna forma desperdiciar esta idea de poder hacer un proyecto de grado, un proyecto pues como creativo o una tesis de lo que yo quisiera. Pero creo que mi conclusión fue que pues sí quería hacerlo y creo que sintonizaba mucho con lo que estaba pasando pues creo que fue una forma muy chévere de acercarme tanto al sello como a mi proyecto musical, como a mis intereses creativos. Eh, Y y además bueno, que les aportaste un montón a ellos también, ¿no? Eso fue muy sí, valioso fue para ellos pues haberte tenido a ti ahí. Les ayudaste un montón con esta gestión del sello, de los derechos de autor, de muchas cosas. sí, pues creo que ahí era pues como un tema de interés también muy personal, pues creo que no era solo como cumplir con la labor pues de hacer la pasantía ya, sino pues es que frente a una situación de esas uno dice, man, no estoy haciendo solo una pasantía, sino que estoy de verdad como contribuyendo con algo en el mundo, ¿no? Entonces creo que esa sensación como de quizás culpa por no hacer nada distinto en la vida, eh, pues como que lo apasiona a uno mucho con esas cosas, como que lo sensibiliza mucho pues lo lleva a uno a meter la ficha pues de lleno a lo que uno está haciendo y lo que uno está como proyectando ahí. Bueno, súper. Después seguimos con más preguntas de pasantía. De una. Por, por ahora voy a darle entonces la palabra a Alejo para que haga una descripción breve, no tan breve, de lo que fue su, su proyecto de grado. Bueno, hola a todos. Yo vengo a compartirles mi tesis que se llama Sinestesia. Ya la compartí en mi pantalla. Y de una vez les quiero comentar que pues mi proyecto está aquí subido en internet. Si quieren ver todos los detalles, yo voy a estar pasando como rápidamente por todas estas secciones. Esto es literalmente el texto de la tesis y tiene secciones interactivas. Entonces, si quieren entrar, ahí pusieron el link. Y pues nada, mi proyecto es sinestesia y el objetivo general era construir un programa que permitiera hacer una interacción entre la danza y la música a través de inteligencia artificial. Entonces, creo que para entender un poco el proyecto sería chévere mirarlo como desde la perspectiva de por qué nació y cuál fue todo el proceso. Yo durante toda la carrera estuve muy interesado por hacer este tipo de interacciones que fueran como corporales a generar música. Y todo creo que nace de este video, que no sé si alguno lo haya visto o no. Estos son unos guantes llamados Mimu, que se pueden usar para interactuar con música, para poder activar o desactivar sonidos, todo a través de la interacción con los guantes. Entonces aquí les quiero mostrar un poco. ¿Están escuchando, verdad? Ella, cada uno de los movimientos que está haciendo son interpretados por los guantes y toda la coreografía está dirigida a activar o desactivar loops, a grabarse en tiempo real y activar efectos o desactivarlos. Ahí, por ejemplo, se puede ver. Y me parece que es una interacción demasiado interesante. Entonces yo todo el tiempo durante mi carrera se puede decir que este fue como mi proyecto desde el momento en el que pude empezar a construir cosas hasta básicamente hoy en día. Este fue el primer proyecto que hice para procesamiento de señal. Era con un Kinect. La idea es que tienen unas posiciones por defecto, entonces si uno ponía un brazo de esta forma, podía controlar el volumen con la otra mano, o si uno lo ponía de otra forma, podía activar o desactivar distintos loops, etcétera. Y luego durante el proceso de la carrera conocí la inteligencia artificial y terminé muy apasionado al respecto. Y pues básicamente para darles un resumen de qué es esto, en este proyecto anterior le tocó a alguien, en este caso pues a mí, sentarme a definir qué posiciones hacían qué cosas y cuál era el mapeo específico para que funcionara el proyecto. Con la inteligencia artificial lo que tú haces es que tienes datos de cómo quieres que las cosas funcionen, qué recibe el programa y qué saca el programa, y él mismo aprende por sí solo cómo mapear las cosas. Entonces me pareció extremadamente interesante porque la idea es que uno pueda sentarse y que el programa haga el trabajo duro, que uno pueda dedicarse a tratar de expresarse y que el programa entienda qué es lo que tú quieres expresar y lo pueda generar en tiempo real.
Entonces, este fue otro proyecto que hice en la universidad para Historia 4. La idea es un programa que está siempre observando al oyente. Entonces, tú te sientas frente a una cámara, ahí se puede ver mi cara en ese momento. Te sientas frente a la cámara trata de reconocer qué emoción estás sintiendo, qué gesto facial estás haciendo y trata de maximizar alguna expresión. Entonces, por ejemplo, yo no sabía en este caso cuál era, pero digamos furia o alegría. Entonces, la idea es que él va a tratar de hacer que el oyente esté siempre haciendo ese gesto lo más que se pueda. Y lo único que tiene para hacerlo es manipular distintos parámetros en Pure Data para distintos sonidos. Entonces, a ver. Suena duro. Entonces, lo que me parece interesante aquí, y creo que es algo constante como en los trabajos que estaba haciendo, es tratar de generar una interacción implícita. Aquí todo lo que ustedes están escuchando, todo es generado por la inteligencia artificial. Él está tratando de ver qué movimientos tiene que hacer para que uno haga la cara que él quiere que uno haga. Entonces aquí lo que es interesante es que el oyente está afectando la música, pero sin tener que decidir nada. Puede hacerlo de manera explícita, como tratando de él mismo influenciar qué gestos está haciendo, como también implícita, simplemente escuchando y dejar que la música misma lo afecte a uno. Entonces este proyecto me pareció interesante y fue como el primer paso a tratar de ver si se podían hacer cosas con inteligencia artificial. Ya en este proyecto, la idea fue coger estos dos, básicamente, y combinarlos. Entonces, con un Kinect, mi objetivo era coger la danza, que claramente es un medio que coge la música y la transforma en movimientos, y hacer el proceso contrario. Coger los movimientos y transformarlos en música. Suena interesante, pero hacerlo real es todo un reto. La idea, entonces, para cualquier proyecto de inteligencia artificial, tú tienes que definir varias cosas. Definir cuál es la relación que estás buscando entre los datos. Entonces, mi idea es definir cómo se relaciona esos movimientos a acciones musicales, a sonidos, a instrumentos, etc. Luego de eso, toca obtener los datos, construir todo un modelo de inteligencia artificial y con eso ya obtener los resultados. Para poder establecer la relación me tocó sentarme con varios artistas escénicos para preguntarles de qué forma uno puede entender el movimiento. Y aquí es en donde viene lo que ellos me explicaron que se llaman los esfuerzos acciones de Laban, que básicamente cogen todos los movimientos y los resumen en 3 dimensiones, que es el espacio, el tiempo y el peso. Cualquier movimiento que uno haga puede describirse a partir de como 2 estados binarios de ambos. Entonces, por ejemplo, un movimiento recto que va directamente a lo que uno quiere hacer es un movimiento que tiene un espacio, déjenme reviso, un espacio súbito, yo estoy yendo, perdón, eso es un tiempo súbito, estoy yendo directamente, con un peso enérgico, dependiendo de si lo hago con la fuerza o no, y un espacio directo, estoy yendo directamente a lo que quiero hacer, distinto a que si yo hiciera así, que estoy yendo al mismo lugar, pero estoy aprovechando más el espacio de una forma indirecta. Según esto, se pueden clasificar la gran mayoría de los movimientos en 8 particulares combinaciones de estas 3 dimensiones. Entonces de aquí mi idea fue componer música que tratara de reflejar todas estas 8 variaciones y usarlas para grabar a músicos haciendo ese tipo de movimientos específicos. Acá yo les quiero mostrar entonces, esto implicó, porque todos los proyectos, todo lo que hace inteligencia artificial es coger números y transformarlos en otros números. Entonces me tocaba coger todo eso que es un baile, que es movimiento, que es danza, transformarlo en números, y luego coger los números que saca el modelo de inteligencia artificial y transformarlos en sonido. Entonces para eso usé Pure Data y construí un entorno sonoro en el cual básicamente recibe 29 parámetros y con esos genera un sonido. Entonces todos estos son el mismo instrumento, son la misma configuración en Pure Data, pero de acuerdo a estos números que se ven acá, va a sonar algo distinto. Entonces este es el ejemplo de lo que es un bombo. No creo que vaya a sonar muy bien acá. Suena pasito, si es que lo escucharon. Pero cambiando la configuración, de nuevo mismo instrumento, pero distintos números, puedo hacer que suene como una flauta. O aquí puedo encadenar comandos para que el sonido tenga distintas direcciones.
Este es un sonido estridente, entonces mejor bajarle. Y de nuevo, es el mismo instrumento, pero cambiando los números se pueden generar distintas sonoridades muy amplias. Y también encadenando más, pues uno puede empezar a construir ya composiciones. Aquí este es un arpegio, que además creo que aprovecha de un delay para que esté sonando constantemente. Ahí se mandaron solamente 3 comandos, pero por el delay que estaba en los comandos, se queda el instrumento sonando constantemente. Con eso, y con la teoría Laban, me senté a componer distintas ideas cortas. La idea es que esto es algo que los bailarines saben cómo va a funcionar y tienen la capacidad de recordar en qué momentos hay distintos cambios para que la relación sea más obvia para el algoritmo. Entonces aquí, por ejemplo, esta es mi interpretación de flotar. Flotar es un movimiento sostenido con peso ligero y el espacio indirecto. Entonces básicamente son movimientos que, como la palabra dice, se siente como si la persona estuviera flotando, que aprovechan mucho el espacio y que son movimientos muy lentos. Entonces así lo traté de representar acá. Por otro lado, a ver, presionar. Son ideas muy cortas, esta simplemente 40 segundos aproximadamente. Porque me tocaba tanto hacer que los bailarines se lo aprendieran como grabar muchas veces. Uno de los problemas, una de las cosas que tienen los proyectos de inteligencia artificial, que requieren muchísimos datos. Entonces a mí me tocó sentarme con cada bailarín y ponerlos a grabar 8 o 10 veces cada día la misma interpretación con distintas maneras de hacerlo. Entonces era un proyecto tedioso y la idea es que fuera lo más reducido posible. Y uno de los casos que son más complicados es cuando el tiempo es súbito. La idea del tiempo súbito no es simplemente que dure corto los sonidos, sino que además sean impredecibles. Entonces para estos sonidos, está acá, tocó hacer que fuera mucho más aleatoria la interpretación, lo cual implicó pues un reto con los bailarines, porque ellos no podían aprenderse esto. Me tocó idearme como un sistema de ritmos que se iban encadenando de tal forma que no sonaran tan pues congruentes, pero que aún así fuera suficientemente fácil para el bailarín como para tratar de predecirlo. Luego de esto, pues vino la grabación en la cual me tocó coger un Kinect, pararme al frente de los bailarines, guiarlos, decirles cuándo empezar, cuándo parar. Aquí hay un ejemplo de lo que ve el Kinect. Estas son las poses. Estoy usando la cámara, la percepción, que da un mapeo de qué tan lejos está la persona, para con eso poder distinguir dónde está parada la persona y cuál es la pose. Entonces, esto es lo que se está grabando, mientras al mismo tiempo se graba toda una secuencia de tiempo de los comandos que se mandaron a Pure Data. Con eso vino el paso de crear el modelo de inteligencia artificial. La idea es que el modelo debe poder coger tiempo y espacio, espacio en cuanto a los movimientos del bailarín, tiempo en cuanto a que los movimientos pues empiezan en un momento y terminan en otro momento, y transformarlos a los comandos o a los números que van a llegar a Pure Data. Entonces para eso me tocó aproximarme en 3 distintas fases que eran esas mismas: la comprensión espacial, la comprensión temporal y las acciones musicales. La comprensión espacial fue un proceso similar a como nosotros vemos el mundo. Nosotros recibimos luz que llega a los ojos, esa luz se transforma en una señal eléctrica, electroquímica, llega al cerebro y el cerebro la reconstruye para poder interpretarla. Entonces la idea aquí era similar, la idea era coger toda esta imagen que es 128 por 128 píxeles, es mucha información, y transformarla en una señal eléctrica, en una señal que represente toda la posición o todo lo que está haciendo el bailarín, y que esta también pueda ser decodificada para que el computador la entienda. Para el tiempo se coge esta interpretación, esta señal reducida, y se mira cómo está procediendo el tiempo. Entonces mira qué fue lo que ocurrió en el pasado, qué es lo que está ocurriendo actualmente, y lo que intenta hacer es predecir qué es lo que va a hacer el bailarín en el futuro. Entonces si está viendo que el movimiento es así, el computador va a tratar de predecir que va a seguir haciendo este movimiento, etc. Y por último, todo eso pasa a una fase, toda esta memoria del sistema
pasa una fase en la que se transforma a los 29 números. Bueno, eran 5 instrumentos, entonces 29 por 5, para interpretar los sonidos. Acá les muestro unos de los resultados. Entonces esta es la parte de la interpretación del espacio. Entonces aquí uno puede ver la imagen original, lo que ve el Kinect. Pueden ver que hay mucho ruido, hay muchas cosas. La señal que genera el programa, con la cual entiende todo lo que está ocurriendo y cómo lo reconstruye, qué es lo que ve el algoritmo, básicamente. Y pues los que estén en la página pueden ver que aquí pueden hacer clic y ver los distintos resultados. Entonces aquí se ve el cuerpo de la persona y cómo él lo interpreta. Y además de esto, como el computador aprende a predecir los movimientos del bailarín, uno puede pedirle que prediga, que coja esa predicción y vuelva a predecir como indefinidamente. Entonces básicamente generar un sueño de los movimientos del baile. Aquí está una sección de esta en la cual se generan varios distintos sueños. Y puede verse cómo el computador aprendió ciertos movimientos, tendía a terminar en esa posición, pero digamos ahí se ve cómo patea el bailarín. Todo esto es generado por el computador. Nadie aquí está parado al frente haciendo la interpretación, no es una grabación. Es el computador generando estos movimientos en tiempo real. Y ya como resultado final, aquí les tengo una muestra con una bailarina, Ana Oviedo, que me ayudó a, básicamente le dije, párate al frente, juega, escucha lo que está ocurriendo y trata de jugar con el algoritmo, con el programa. También pueden ver abajo cómo el computador está viendo los movimientos. Espérate, creo que no. ¿Ustedes están viendo? Ah, ok, creo que no estoy compartiendo eso, espérame. Ahí están viendo, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Y como pueden ver en la pantalla, también se puede observar qué es lo que el computador está viendo en tiempo real. Y claramente no es lo mismo que está ocurriendo, pero eso es como una de las cosas interesantes. Ver cómo el computador trata de darle sentido al caos que está ocurriendo alrededor. Y lo que también me llama mucho la atención es que esta es una interacción recíproca. O sea, el bailarín interpreta, el programa genera sonidos y el bailarín con los sonidos genera nuevas interpretaciones. Entrar un poco. Esa parte siempre me pareció chévere, con la mano. Y bueno, eso es el proyecto en un resumen no tan resumido. Bueno, muchísimas gracias, Alejo. Bueno, ahora sí quisiera que empezáramos a tener así una conversación, ya después de que más o menos describimos de qué se trataba uno de estos, pues cada uno de los proyectos de ustedes. Entonces ya, pues empecemos a hablar a manera de conversación. Yo les hago algunas preguntas y ustedes pues responden lo que quiera, lo que quiera. También pues para las personas que están en Facebook pueden dejar sus preguntas en el chat, que aquí nos llegan y aquí tratamos de resolverlas. ¿Listo? Entonces, quisiera que cada uno dijera así rápidamente cuál fue el reto y la dificultad, si fueron la misma o pronto no fueron la misma, más grande que tuvo en el momento de hacer su proyecto. Entonces, ¿quién quiere empezar? Pues digamos que para mí el reto obviamente fue aprender en tiempo real lo que estaba tratando de hacer, porque mucho fue de idearme la idea, decir que le iba a hacer y luego decir cómo fue pucha, cómo le voy a hacer. De hecho, recuerdo, y voy a hablar muy específicamente del caso en el que
presentamos para ir a Cartagena y el objetivo era tener básicamente la tesis hecha a la mitad del tiempo en el que la pensaba hacer. Fue horrible. Entonces, durante las vacaciones me tocó clavarme a sacar todo adelante. Realmente no sé cómo la logré, pero pues sí, eso fue un gran reto. Pues para poner en contexto es que Alejandro y Daniela presentaron su proyecto en el Festival Internacional de Música de Cartagena, que ese año era sobre tecnología, como la relación entre la música y la tecnología. Entonces dijimos, no, quieren presentar el proyecto en Cartagena, pero ellos, su proyecto era un año y eso había pasado solo 6 meses. Entonces les tocó correr un montón para poder presentarlo allá. Entonces a eso es a lo que Alejo se refiere con ese reto específico. Yo creo que gracias a eso acabamos a tiempo. Fue un favor en último. Pues sí. Ok, Alejo. Vale, gracias. Daniela. Pues en mi caso fue un problema el problema y la dificultad pues fueron lo mismo básicamente y similar a lo que dijo Alejo. Eh, Aprender en tiempo real fue ponerme la meta de realizar este mismo proyecto, básicamente la dificultad más grande. Implicó hacer cosas que o no sabía hacer o sabía muy poquito al respecto, entonces intentar disciplinarse lo suficiente y seguir los horarios que uno establece desde el inicio, que uno es organizado, pero luego no les parabola mucho. Eh, Seguir mis horarios para aprender al ritmo que necesitaba, todo lo que necesitaba aprender para hacer el proyecto, desde lo que era programación, pensar qué se me ocurría o buscar fuentes de información para ver qué se me ocurría para la parte visual y de interacción también. De hecho, Alejo fue gran ayuda para sacarme de líos de programación. Eh, E intentar hacer todo contrarreloj, creo que fue lo más complicado. Pues tuve los recursos de la universidad y todo, pero es complicado poner contrarreloj la parte autodidacta de uno, en especial tratándose de temas que pues uno no ve en la universidad porque simplemente no son parte de la rama. Y creo que eso fue lo más difícil. Ok, Santi. Em, no sé, es que mi reto creo que no fue tan técnico. Creo que sí fue toda una rama de, pues de aprender y estar muy abierto a de pronto muchas cosas que uno no está muy acostumbrado a la carrera, como es toda esta parte más de gestión y más burocrática. Creo que me costó un poco como entender esa parte más de gestión, si se puede llamar así. Eh, y pues el reto siempre de hacer la pasantía mientras uno está cursando clases. Me tocó retirar una materia ese semestre como para priorizar. Creo que si hubiera podido, como lo ideal es no ver materias, sino solo hacer eso de lleno. Sí. Pero bueno, digamos que la vida real exige estar como adelantándose en el pensum para graduarse algún día. Entonces, creo que pues siempre es un reto para todos como aterrizar un proyecto en la vida real. Ok, súper. Si tuvieran que darle un consejo, si ustedes fueran ahorita estudiantes y fueran a hacer el proyecto de grado este o el próximo semestre, ¿qué consejos se darían a ustedes mismos? ¿Ustedes qué se dirían si se retrocedieran ahorita en el tiempo? Vamos al revés. Santi. Eh, uf, no estoy muy seguro de qué me diría de pronto como buena, como hágale. Eh, Creo que a mí me pasó algo muy curioso, es que tuve la suerte de adelantar el proyecto de grado como un semestre, como apenas tuve el requisito, y justo por eso pude hacerlo antes de la pandemia, y me dio como un chance para acabar la universidad con calma y no preocuparme por el proyecto de grado, sino ya haberlo hecho. Eh, pero entonces sí, pues creo que esa opción existe y hay que contemplarla como poder hacerlo, de pronto tomarse un semestre entero antes de lo que se sugiere normalmente, pero hacerlo pues como oyendo lo que está pasando alrededor y pues tomando decisiones. ¿Y qué consejo le darías a estudiantes que quieren hacer pasantía? Que busquen algo con lo que sintonicen 100%, porque a veces la pasantía es como ese resultado o como esa vía fácil de graduarse, que es como, ah, bueno, entonces lo hago pasantía acá en esto y salgo de esto ya y me gradúo. Eh, y pues uno a veces como que lo hace por cumplir la labor de, pues sí, ya fui a la oficina, hice los trabajos que tenía que hacer, fui el pasante,
digamos que servir tintos en el estudio o lo que sea, pero, pero creo que lo importante y lo rico de una pasantía es como de verdad sintonizar mucho con lo que está pasando y pues aprovecharlo, sacar el jugo como a toda esa experiencia, no solo desde el lado de cumplir con el requisito universitario o de la pasantía, sino de verdad de uno como la inquietud artística, desplegarla como en todo eso, creo que es muy chévere y creo que las pasantías tienen justamente esa vertiente que a veces no se contempla tanto, que es como, más allá de ser pues como ese checkpoint de la carrera, es una cosa que lo puede, pues como cambiar a uno en muchas cosas en la vida, más allá de la carrera. Ok, vale, gracias. Daniela, lo mismo. ¿Qué consejo te darías a ti? ¿Qué consejo le darías a los estudiantes? Realmente creo que, no sé cómo hice, pero creo que seguí los consejos que me planteé a mí misma al empezar con el proyecto de grado. Y es, primero fue plantearme un proyecto no en sí como para la universidad, como dice Santiago, para salir del paso o algo así, sino para ustedes mismos, que sepan que todo el semestre en el que van a invertir en ese tiempo, o los 2 semestres que van a invertir ese tiempo, eh, que sea un proyecto que los mantenga inspirados, en especial en esta época en pandemia, que es fácil desmotivarse, que sepan que no se aburrirán nada en la semana, que no lo sientan como trabajo, sino que es algo que los mantenga pues, entretenidos, que sea su espacio de diversión incluso, eh, pero que a la vez tampoco se dejen llevar. A veces las expectativas nos ganan y nos ponemos metas no muy realizables. Yo en un punto llegué a pensar que había hecho eso con mi proyecto de grado. Afortunadamente lo logré, pero por eso precisamente lo planteé desde un inicio a un año, porque sabía que iba a necesitar todo el tiempo que lo necesitaba, que todo el tiempo que tuve. Y pues planteen un proyecto que no se les convierta en una carga, que se diviertan, que los apasione y de esa forma usualmente suelen salir los mejores proyectos y gracias a ellos las mejores oportunidades y los mejores contactos. Gracias, Alejo. Sí, para mí también la opinión es hacer un proyecto que quieran hacer aunque no estén haciendo tesis. O sea, que sea algo que ustedes digan, yo habría hecho esto, pero me den la oportunidad de hacerlo con todos los beneficios que es lo de la tesis, con mentoría, con acceso a equipos de la universidad, etcétera. También diría que aprovechar esos espacios para hacer proyectos creativos y salir un poco de lo que hacen en la universidad. No se trata de demostrar que que saben grabar, que saben hacer la producción, tuvieron toda la carrera para hacer eso. Se trata de darle un paso extra y mostrar las capacidades que tienen para hacer más cosas de las que ya hicieron durante toda la carrera. No le tengan miedo a aprender cosas nuevas y a salirse un poco de lo que han visto. Creo que es más bien muy apasionante, muy chévere ver cómo uno se transformó desde antes de la tesis a después de la tesis. Saliendo de la zona de confort, básicamente. Sí, esas tres palabras resumen toda mi frase. Yo ahí quiero meter la cucharada y es que me acuerdo que en el último semestre que hice en la universidad, pues me tocó todo este paso como a la virtualidad, que creo que a ustedes no les tocó, pero pues obviamente fue súper chocante, ¿no? Como vivir eso y entender cómo obviamente la dinámica virtual cansa un montón y me acuerdo que la profesora dijo algo súper lindo y es como que, que la virtualidad no cansaba mientras hubiera como un afecto de por medio, ¿no? Y creo que es lo mismo con un proyecto, como si uno tiene un afecto con un proyecto desde algún lugar, pues no cansa y eso es lo lindo, como ser muy sincero con esa decisión que uno está tomando, que sea una decisión de verdad afectiva con lo que uno está decidiendo, ¿no? Porque no es solo graduarse, sino como marcar un último paso para la vida profesional y la vida real también. Sí, yo lo que veo, digamos, aquí con estos proyectos que son muy diferentes, pero comparten muchas cosas en esencia, y ustedes tres comparten muchas cosas en esencia, y es que pues se nota la pasión con lo que hicieron y el cariño y con lo que hicieron, lo que hicieron, ¿no? Iba muchísimo más allá a hacer un check de me gradué, de team proyecto de grado. O sea, iba años luz más adelante de eso como que pasa como por inercia
pero realmente ustedes fueron muchísimo más allá de eso, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que hizo la diferencia y lo que todo el mundo al ver sus proyectos pues pudo percibir, desde los jurados hasta el comité de facultad que decidió darles la mención de honor, ¿no? Es como que eso sobresale y eso se nota. Y yo creo que en este momento en que estamos encerrados, tener un proyecto así le puede dar un sentido muy importante al día a día de uno, ¿no? Como sentarse y tener algo que lo apasiona, a qué sentarse y hacer. Pues, sobre todo en este momento yo creo que se le puede dar un sentido muy importante y muy grande a la vida. Entonces, pues chévere que los estudiantes que están pensando o que están haciendo proyecto de grado lo vean de esa manera también. Claro, porque pues a fin de cuentas si le va a invertir uno un semestre o 2 semestres a algo que es para salir del paso es una pérdida de tiempo. Y de plata y de todo. Exacto. Va a hacer una pregunta de Camilo Manchego también para que los participantes se animen a hacer más preguntas. Y bueno, un saludo a Camilo Manchego también, Hola, Cami. exalumno de nosotros. Es una pregunta para Daniela. Entonces dice Dani, ¿cómo te ha ido con la mezcla 3D con música más mainstream? O con una fuente tradición. Fuerte tradición con el estéreo. Así que pena. Como ven, leo como un poco mala. Pero Pues lo más complicado de eso es que si no hay una ayuda visual, eso es extremadamente complicado, realmente. Extremadamente complicado. Y pues cuando hay una ayuda visual, la gente lo que menos piensa es la mezcla. Sin embargo, eso a la vez ayuda un montón, porque si uno escucha alguna serie de problemas de fase o algo así, pues eh, son problemas de fase que se van a sentir normal, de cierta forma, si uno tiene una ayuda visual como un video 360. Em, pues no me he dedicado realmente tanto a la mezcla 360, así con cosas mainstream. Creo que el que conozco que se está dedicando un poco más a eso es Andrés Borda. Te lo recomiendo. Pero casi siempre es con una ayuda visual. A mí me ayudó mucho lo que les contaba, hacer una especie de premezcla en Pro Tools. Porque no podía mezclar todo en Pro Tools. Había cosas que me funcionaban en el estéreo que nunca me iban a funcionar en 360. Por ejemplo, o por el espacio, tipos de reverberaciones y eso. Eh, entonces, si es con ayuda visual, pues siempre tener presente el espacio y toca ir haciendo, creería yo, una especie de prueba de error, aunque es más fácil mezclar ya con herramientas viendo el video 360 como el plugin de Facebook, cosas así realmente. Pero creo que no puedo decir más allá de eso. Echarle un ojo a Andrés Borda. ok, vale, gracias. Bueno, seguimos aquí con algunas preguntitas. Así rápidamente también. ¿En qué les ayuda a estudiar lo que estudiaron para hacer lo que hacen hoy? El que quiera empezar. ¿Quién va? Pues creo que la carrera le muestra a uno como un índice de muchas posibilidades y ya como que depende un montón de uno como en cuál de esas le mete más la ficha. Creo que nos vemos un montón de contenido de todo tipo, desde a veces un poquito saturante, desde la parte ya como más académica musical y desde la parte técnica de ingeniería también un montón. Y creo que nada, ahorita pues para la vida profesional, eh, pues sirve un montón todo siempre, como que todo es conocimiento y pues es saber cómo identificar qué de ese índice es lo que uno quiere profundizar. En mi caso, pues creo que toda la parte más de producción musical es la que más pues me mueve y toda la parte de gestión. Y creo que al haber hecho la pasantía y al profundizar como en estos temas de gestión musical, pues fue mucho más fácil pensarme ahorita eh, como un manager de unos proyectos, como gestor de otras cosas, como músico independiente y como productor también desde un lugar mucho más integral que no es solo la producción musical, sino también como el desarrollo de un producto sonoro. Súper. ¿Y ustedes dos quién quiere continuar? Da igual realmente.
Alejo. Pues digamos que para mí es un caso complejo, porque pues yo ahorita estoy en otra área totalmente distinta. Lo que sí puedo Cuéntanos qué estás haciendo. Bueno, no mentiras, ahorita les hago esa pregunta a todos. Sí, no. Pues en resumen, ahorita estoy dedicado a ser Machine Learning Engineer, ingeniero de aprendizaje de máquina. Y lo que puedo decir es que, pues primero me aportó personalmente un montón y también me da un plus para el perfil que soy en distintas áreas. Digamos, obviamente es difícil con un diploma en música entrar a áreas de tecnología, pero no hay que pensarlo como algo que me quita valor, sino que, digamos, me destaca bastante, me enfoca también. Ya saben en donde yo estoy trabajando que si quieren hacer algo que tiene que ver con sonido, audio e inteligencia artificial, pues aquí estoy. Entonces sí, me ayuda a dar una vida distinta, a destacarme con los demás y a... Sí, eso. Vale, Alejo, gracias, Daniela. Pues por obvias razones me ayuda un montón porque sí estoy aplicándolo pues día a día en lo que trabajo, muchas de las cosas que aprendí en la Javeriana, pues editando audiolibros, siendo ingeniero de grabación en Tambora. em, no estoy ejerciendo como tal ahorita lo de realidad virtual, aunque quiero seguir explorándolo mucho. Pero lo que más me gusta es postproducción y gracias a eso pues sí lo he podido aplicar bastante y han salido una serie de proyectos y nos ha ido bastante bien. Y son cosas que yo estoy seguro que pues si no hubiera estudiado la carrera no hubieran salido las oportunidades. Afortunadamente empecé a trabajar faltando 2, 3 años para 2 años y medio para terminar la carrera. Pues uno va haciendo más contactos, así empecé en Árbol Naranja y cosas así, entonces pues aparte de los conocimientos que obviamente nos dan, pues también ha surgido una serie de oportunidades gracias a eso mismo. Súper, gracias. Otra preguntita ahí de Federico Pérez. Federico justo quiere hacer una tesis que tiene que ver con audio 3D, ¿no? Él quiere grabar un coro en 3D. Estamos mirando bien cómo podría ser una buena forma de hacerlo. Y él te pregunta qué material recomendaría Daniela para investigar sobre el audio 3D. Veo que ahí pues, respondiste en el chat, pero si quieres dilo duro. Pues tuve una lista bastante larga de bibliografía, si quieres me puedes escribir y se la envío. Pero básicamente mi biblia fue la que está ahí en el chat, Immersive Sound. Eh, ¿Por qué? Bueno, Daniela, ¿te Ok, parece si me mandas la sí, bibliografía y pones ese de primero por correo y yo se lo reenvío a Federico? listo. De una. Listo. Bueno, tips prácticos así que ustedes digan para no consejos trascendentales de la vida, sino tips prácticos para el proyecto de grado o la sustentación. Sigan su Eh, cronograma. no se dejen colgar con el escrito. Total. Es un clásico. Es un clásico en donde los asesores terminan crucificados, Sí, corrigiendo al final. volviendo ustedes y el asesor, hagan el escrito en paralelo con lo que va pasando. Sí, háganlo de a pocos y así van registrando absolutamente todo. Y sigan el cronograma que uno nunca va a ser igual de organizado que como lo fue al inicio. A mí, Diría también que la sustentación es parte de la tesis, no colgarse ahí. O sea, no pensar que uno ya hizo una tesis increíble y ahora pues puedo relajarme ahí en la sustentación. A la de Dios. Una recomendación que a mí me dio mi asesor de tesis y pues la quiero pasar acá es, en vez de exponerse ahí a decir las cosas que no son, a que por los nervios no puedan seguir sus ideas, etcétera, es muy útil y es válido que se grabe en un video, ojalá muy profesional, obviamente, explicando toda la tesis, mostrando lo que es, cómo fue el proceso, diciendo todo lo que ustedes quieren decir, pero que no saben si lo van a poder hacer en el momento.
Eso les da un plus porque muestra que se prepararon y también les permite a ustedes estar más tranquilos al momento de exponer. Y eso les va a ayudar mucho en algo que uno le dan, no me acuerdo cuánto tiempo determinado para sustentar la tesis. eh, Uno cree que es mucho y se va como en 10 minutos en la cabeza de uno. Entonces eso ayuda mucho al manejo de tiempo. También, bueno, algo que decía Alejo que me parece clave es la sustentación es parte de la tesis y asimismo pues no solo es llegar allá a hablar y como por tener una tesis muy linda la gente va a entender, sino que hay que ser muy claro con la sustentación y hay que dedicarle mucho tiempo a cómo se va a proyectar esa sustentación. Yo en mi caso utilizo una herramienta que se llama Canva, que es la que vieron ahorita cuando mostré rápidamente eso, que permite usar, por ejemplo, videos de fondo en la presentación, que es cosas muy chéveres. Entonces, bueno, como que entre más desglosada puedan mostrar la información y más breve sea de entender, pues más fácil va a ser para un jurado que se sienta a ver tesis todo el día, Exacto. como recibir, ¿no? Y llamativo. Sí, Es vender la tesis básicamente a los Shark Tank. Un pitch. Un pitch. bueno, cuéntenos así súper rapidísimamente qué están haciendo en este momento. Ya Alejo más o menos nos contó. Falta Santiago y Daniela. Pues no sé si Alejo quiera complementar algo. Yo creo que con eso está muy claro. Ok. Cositas. Daniela, bueno, no, Santiago, perdón. Eh, ¿No? bueno, pues yo creo que tuve la mala suerte de graduarme en pandemia, como muchos ahorita están esperando. No es tan grave como parece. Eh, digamos que no tengo la tranquilidad como de un empleo que es lo que uno espera como después de una pasantía que acaba y trabaja ahí o lo que sea. Porque pues por situaciones del mundo, pues digamos que hay un quiebre en la industria muy grande que no permite pues como que todos tengamos ese acceso. Pero pues nada, me he dedicado a mis proyectos, creo que en paralelo a estudiar, siempre estuve pues como muy metido en toda la parte de gestión musical, de manejo de proyectos tanto musicales míos como en producción de otros proyectos. Y pues en realidad he hecho muchas cosas, estuve de tour manager de una banda haciendo una gira en pandemia eh, por Ecuador, que fue loquísimo. Grabé 2 discos que ya han salido de La Muchacha y de Gabriela Ojeda. Y pues nada, siempre como abierto a nuevos proyectos. Hice una residencia con este show multidisciplinar del acto de fuga. Entonces nos ganamos una beca y estuvimos 2 meses en un lugar explorando y haciendo. Entonces creo que igual, pues como que la pandemia no es una excusa para quedarse del todo quieto, por más de que sí hay que, pues, que cuidarnos y de mantener cierta rigurosidad con los proyectos, pues siempre hay que escuchar como ese impulso creativo y poderlo desplegar en distintos proyectos. Y pues nada, a eso me he dedicado básicamente. Daniela. Em, pues yo creo que como todos, ¿sabes? Los que nos grabamos uno en pandemia, igual en una época también dio duro a nivel de trabajo porque todo se frenó de golpe. Afortunadamente ahorita pues me dedico a editar audiolibros para una compañía que se llama Mute, que tiene sede en España. Trabajo como ingeniero de grabación cuando pues, la pandemia lo permite en grabaciones en Tambora Records. Y de resto tengo un equipo de trabajo junto a Daniel Giraldo de Medellín y Juan Manuel López de España que nos llamamos el sindicato, que creo que es lo que más me gusta. Nos dedicamos a la postproducción, diseño sonoro, que bueno, nos gusta mucho decirle eso y nos ha ido poco a poco, pues nos ha ido bien, hacemos un gran equipo. El año pasado nos fue bien con el documental de Carlos Vives de Cumbiana, que ganó Grammy. Entonces el sindicato ya tiene Grammy y eso fue sorpresa. Eh, Trabajé también en lo que fue Frente al Espejo de Canal Capital. Una experiencia pues, de trabajo presencial en pandemia. Uno sabe, ya aprende cómo a lidiar con eso. Eh, pero sí, lo que dice Santiago, no hay excusa para estar con brazos cruzados. Toca intentar siempre estar trabajando en algo, en especial ahora que cuando hay mucho menos trabajo. Y
buscar de nuevo sus contactos y desempolvarlos para ver qué sale y mantenerse activo, porque si no, nunca van a saber quién es uno. Yo ahí meto una pequeña cuña y es como trabajar no significa solo mandar hojas de vida a todas partes, sino también Exacto. pues como llevar a cabo proyectos que a uno le interesen. Pues sí, creo que es eso. Si Y les gusta también, post, bajen videos y hagan diseños sonoro de parche o cosas así. también quiero agregar que por mi lado y creo que por el de todos nosotros, el proyecto, la tesis o la pasantía también vale como experiencia de trabajo. Entonces, pues háganlo, alíñenlo a lo que les interesa, porque digamos a mí eso me abrió muchas puertas aún en el área que es totalmente distinta a lo que estudié. Siempre que me hacían preguntas en entrevistas de retos, de proyectos, de cosas, la tesis era mi camino a responder. Entonces piénselo también por ese lado. Sí, lo mismo me ha pasado. Y pues lo puedo llegar a combinar con la postproducción, que entonces se abren muchos caminos con eso. Bueno, una preguntita que puede ser medio rara de responder, pero démosle. ¿Por qué creen que obtuvieron el grado meritorio? ¿Tadán? Tú. Pues, a ver, ¿Quién va? empecemos por la pasantía, porque la pasantía es muy raro que obtenga grado meritorio. Son pocas las pasantías que realmente logran llegar a tener grado meritorio porque digamos que cuando los proyectos son muy buenos y pues son hechos por el estudiante, digamos que es fácil que les den, bueno, fácil obviamente, pero si el proyecto es muy bueno, pues le dan el grado meritorio. Pero en una pasantía normalmente uno trabaja para alguien. Entonces el proyecto es de alguien más, de mi jefe, de la empresa en la que trabajo, no del estudiante mismo. Entonces no es fácil que se lo den. Entonces, pues Santi, cuéntanos por qué crees que en tu caso se le dio un grado meritorio a una pasantía. Pues yo creo que es porque no fue solo una pasantía, en el sentido de que no fue solo ir a trabajar en una empresa y cumplir, sino pues creo que yo me estallé estando allá como de muchas maneras, en el buen sentido de estallarse. Y pues también hubo por medio un trabajo como con territorio que fue pues muy desde la pasión, hubo un proyecto creativo, hubo pues como una forma de relacionarlo con, pues, con mi vida profesional y artística de muchas maneras. Entonces creo que no se quedó solo en una pasantía y creo que de alguna forma al encontrar todas estas maneras de relacionarlo tanto con mi perfil artístico como con este componente más cultural quizás, creo que eso cautivó como la atención de los jurados y por eso fue que me dieron la mención. Ok, ¿quién quiere seguir? Yo diría que los aspectos importantes que resaltaron, y creo que es la palabra que quiero señalar ahí, es el tema que se escogió de la tesis. De por sí es un tema que resalta, que asombra, y la idea de tratar de innovar, de coger temas que estaban por fuera, lo que estaba diciendo antes sobre cómo tratar de dar el paso extra, pero que sea obvio también como para cualquier persona. O sea, en mi caso es muy claro que cuando uno habla de lo que es la tesis, pues es fácil ver dónde está el área de innovación, dónde está el paso extra que di. Y yo creo que eso pues no significa que tengan que hacer un proyecto tecnológico innovador, últimas tecnologías, sino en cualquier cosa hay espacio para innovación, en cualquier cosa hay estado del arte, en cualquier área que les interese está haciéndose algo nuevo. Busquen eso para que su proyecto resalte. Y también diría que aprovechar que cada uno es único, que cada uno tiene su historia, sus hobbies, para que eso también esté mostrado en la tesis. En mi tesis se ve claro cuál es mi hobby y eso es algo que me ayudó tanto a desarrollarla al punto que llegué y a hacer que la gente viera que era interesante y único. Gracias. Pues por mi lado, creo que logré plantear una especie de producto con el uso de nuevas tecnologías que fue, creo que lo suficientemente bueno para ello, aunque la meta siempre fue hacer lo mejor que pudiera hacer. Pero a partir de ese proyecto, creo que fue más porque a partir de eso el comité, porque se van a enfrentar a un comité de 20 personas, o 25 ya no me acuerdo, eh,
entienden que gracias a este proyecto pues empiezan a surgir nuevos planteamientos y cuestionamientos sobre cómo puede usarse una herramienta como la realidad virtual en nuestros campos de exploración artística e incluso a nivel de enseñanza artística. Eh, Creo que eso es lo que no se había logrado mostrar antes, quizá, o se había querido mostrar antes, y pues lo logré plantear y creo que fue gracias a eso. Bueno, muchas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo, ¿cierto? No sé si tengamos, Joana, tiempo para que ellos digan algo último que quieran decir. Oh, súper, claro que sí. Vale, entonces no sé si quieran concluir su charla con algo, no sé. Pues, por mi lado es un resumen de lo que dijimos básicamente. Salgan de su zona de confort porque puede que fuera de esa zona encuentren lo que más los apasione, los entretenga y lo ideal para hacer y plantear su proyecto de grado. Y, e intentar, que probablemente es mucho más complicado ahora mantener esa disciplina desde el inicio para que no se vean colgados. Y definitivamente lo principal es no hagan esto para salir del paso. Nada va a salir nunca bien de eso. También creo que agregar y tratar de aterrizar un poco el tema de la tesis o de la pasantía es que es el paso que los pasa de ser estudiantes a ser trabajadores. Y pues tener eso muy en cuenta. La idea es con esto resaltar, como les decía, esto también puede aplicar como experiencia. Entonces traten de pensarlo ya de una vez como eso, no simplemente como un proyecto extra y que luego se van a dar cuenta que ya no tienen la institución para que los guíe, que ya no tienen el camino, que ahora el tiempo es de ustedes. Piensen de una vez cómo quieren que su proyecto los ayude a llegar a sus objetivos profesionales. Completamente. Eh, hmm, pues yo creo que hay una cosa y es que a mí me pasó, creo que a todos nos pasó y cuando uno le hablan de la tesis, siempre está como esta cosa de, uff, la tesis. Entonces siempre todo el mundo es como, no, no puedo hacer nada porque la tesis, y se vuelve como, como un estado de vida, como no, estoy en modo tesis. Y es una situación estresante y alarmante y todo el mundo como que entra en estrés por la tesis y entonces la gente no duerme y es como, no man, esto hay que disfrutarlo. O sea, la tesis no se trata de un episodio como traumático de mucho estrés y de acabar la universidad así como estallado, sino de verdad como de darse un orden y aprovechar al máximo una experiencia muy linda que es como poder aplicar todo el conocimiento y infraestructura de, pues de una institución universitaria para hacer lo que no se le dé la gana. Entonces, creo que es importante eso, como no perderle un poco ese miedo y esa cosa de que la tesis es una cosa estresante y paila y que uno no duerme y de dar ese paso y enfrentar como desde el goce y desde la diversión también de enfrentarse a un proyecto pues que uno le mueve el piso, ¿no? Eh, es eso, disfrútenlo, sean felices. Bueno, no, pues yo les agradezco nuevamente muchísimo a los tres. Qué bueno que hayan aceptado esta invitación y además que estén otra vez con nosotros en la Javeriana, pues en algún, pues con contacto con la Javeriana. Me pone muy feliz verlos y bueno, ya le doy la palabra a Joana. No, pues en total acuerdo contigo, Alejandra. Eh, Muchísimas gracias por todos esos consejos, esas recomendaciones, esas experiencias de ustedes que creo que alimentan mucho el trabajo futuro de los estudiantes con sus tesis de grado. Eh, Cuenten con la Javeriana siempre. Eh, Queremos saber siempre qué están haciendo, cuáles son sus proyectos y que cuenten con nosotros pues, para apoyarlos en lo que necesiten. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias, Alejandra. Eh, creo que, Creo que estas coordenadas van a tener mucho de que, pues, mejor dicho, mucha sustancia para los estudiantes y eso es lo más importante para nosotros. Y contamos con ustedes. Gracias. Muchas gracias.
Hasta Un luego, gusto. Daniela. Gracias Gracias. a Billy también. Gracias, A Billy. Billy. Chao.